Buenas tardes. El día de hoy les quiero platicar acerca del manejo de las malas noticias y comunicación efectiva en el paciente terminal y sus familiares. En el contexto de los cuidados paliativos, tarde o temprano el médico debe dar un diagnóstico de enfermedad terminal o muerte inminente al paciente o a su familia. La experiencia, por la propia naturaleza de la conversación, puede resultar desagradable o estresante tanto para el profesional como para el paciente o su familiar. ¿Cómo se puede transitar por este proceso de una manera más eficiente? La respuesta es a través de una comunicación efectiva. Esta no solo incluye la forma de utilizar las palabras, sino también otras habilidades como la comunicación no verbal, la capacidad de comprender las propias emociones y las de la otra persona, la escucha activa y la capacidad de hablar con asertividad. Dentro de los aspectos acerca de la comunicación entre el médico, el paciente y la familia, es muy importante que el tanatólogo o equipo de cuidados paliativos tenga ciertas características, es decir, que sea empático, solidario, compasivo y sobre todo debe estar capacitado para dar malas noticias, con la idea de favorecer la aceptación del diagnóstico de fase terminal en el paciente y en el entorno familiar. En este sentido, entonces, la enfermedad terminal es aquella enfermedad avanzada, progresiva y no curable con síntomas múltiples, multifactoriales, intensos y cambiantes, con impacto emocional en la persona, la familia o el entorno afectivo y, muy importante, con un pronóstico de vida limitado debido a diferentes causas. Y el paciente terminal entonces sería la persona con un diagnóstico de un padecimiento avanzado, incurable, progresivo, que ya no responde a tratamientos específicos y que tiene una expectativa de vida reducida, por lo general menor a los 6 meses. La comunicación se vuelve entonces una manera de cubrir las necesidades del paciente terminal. Y esta comunicación siempre debe considerar el principio de autonomía como eje del cuidado. Además, debe fundamentarse en el reconocimiento de la dignidad y el valor de la persona enferma. El principio de autonomía, recordemos que es esa capacidad de la persona para tomar sus propias decisiones, libres y racionales acerca de su propia vida sin interferencias externas. Como ya mencioné, la comunicación con el paciente terminal debe ser abierta, respetuosa, sincera y empática para que el diálogo se lleve a cabo de una manera honesta y bidireccional. El paciente en la etapa terminal tiene derecho a conocer su diagnóstico y su pronóstico. De hecho, el acceso a esta información es un derecho consagrado en la ley. En el ejercicio de este derecho se puede interpretar la información acerca de la enfermedad como una mala noticia. Y lo que se entiende como una mala noticia, pues es cualquier información relacionada con el diagnóstico y pronóstico del paciente terminal con un impacto emocional negativo, ya sea en el paciente o en la familia. Y esta información puede alterar de manera significativa la perspectiva de la persona con su futuro y obviamente puede afectar al paciente, a la familia o a ambos. Las malas noticias dependen de la visión del paciente o la familia. También depende de las expectativas, del estado emocional y de las vivencias previas. Es imperativo, sin embargo, proveer esta información, aunque se pueda interpretar como una mala noticia, ya que este es un acto humano, médico, ético y legal al que tienen derecho tanto los pacientes como la familia. En ese contexto, es frecuente en la práctica médica diaria, es un hecho inevitable, aparte es una necesidad legal y se debe de considerar que va a tener un gran impacto emocional en el paciente y en la familia.
La forma de transmitir la información debe ser muy cuidadosa para reducir al mínimo el impacto emocional en pacientes y familiares, ya que si se da de manera inapropiada puede generar angustia y miedo. Se debe privilegiar el aporte del apoyo humano y profesional, es decir, actuar con empatía y asertividad. También se debe considerar el impacto emocional sobre el paciente y la familia. Hay técnicas específicas que tanto el médico como el equipo de cuidados paliativos debe saber acerca de cómo dar malas noticias. Dentro de los problemas que se enfrentan al dar malas noticias, hay de tipo médico, de tipo de los pacientes y del tipo de familiar. En cuanto a los médicos, estos problemas que se pueden enfrentar incluyen el miedo ante la propia muerte, la formación profesional deficiente en este tipo de actividad, miedo a las reacciones incontrolables de pacientes y familiares, y también una creencia distorsionada acerca del impacto que la noticia va a acarrear en el paciente. En cuanto a los pacientes, bueno, pues tienen miedos y emociones diversas, angustia que le genera la enfermedad, pero también el paciente puede tener una percepción errónea de la protección a los seres queridos. En cuanto a la familia, bueno, la familia ejerce una sobreprotección con el fin de evitar el sufrimiento del paciente basado en esta distorsión acerca del impacto de la noticia o el impacto negativo de la noticia en el mismo paciente. Estas creencias del paciente, la familia y del propio médico van a jugar un papel muy importante para afrontarlas, para afrontar el diagnóstico de enfermedad terminal. Y puede dar origen a lo que se conoce como la conspiración del silencio. La conspiración del silencio es este acuerdo implícito o explícito por parte de familiares, amigos y o profesionales de alterar la información que se le da al paciente con el fin de ocultarle el diagnóstico, el pronóstico o la gravedad de la situación. Las estadísticas en este sentido son impactantes. El 50% de los pacientes sufren una conspiración del silencio no conociendo ni su diagnóstico ni su pronóstico. El 27% de los pacientes conoce el diagnóstico pero no conoce el pronóstico. Ahora, ¿cómo se puede evitar la conspiración del silencio? Bueno, aquí depende de la habilidad del tanatólogo, del médico o del equipo de cuidados paliativos para convertir de manera sutil este pensamiento paternalista, que generalmente es de la familia, en un pensamiento realista. Hay que mostrar a la familia que el paciente ya sabe de su enfermedad y que ya presiente la muerte. Hay que mantener una actitud empática con el paciente y con la familia, no engañar ni mentir, de lo contrario se va a perder la confianza. Hay que proporcionar la verdad poco a poco, dependiendo de la necesidad del paciente y de la familia. Sin embargo, en todo momento se debe respetar la decisión del paciente, incluso sobre la de la familia. ¿Por qué se dice esto? Porque esto permite, una vez que el paciente terminal conoce su diagnóstico, puede favorecer la elaboración de un duelo anticipado, no solo en el paciente, sino también en la familia. Y también permite al equipo de cuidados paliativos ayudar en la manifestación de condiciones físicas y emocionales que expresen despedida y afecto. Como recomendaciones finales, todos los cuidados al paciente deben ir encausados a lograr la mayor calidad de vida, y esto solo se logra si se hace al paciente consciente de su enfermedad terminal. La función de los cuidados paliativos, por supuesto, es mejorar la calidad de vida del paciente en la fase terminal, así como la de su familia, partiendo del hecho de que en todo momento se hablará con la verdad a la persona enferma sobre su diagnóstico y pronóstico.
En estos casos, cuando se da la conspiración del silencio, la sobreprotección extrema, lejos de ayudar al paciente, limita la libertad para afrontar el proceso de una muerte digna y de vivir a plenitud los últimos días de su vida. Aquí les dejo una referencia para los que tengan interés en el tema. Muchas gracias por escucharme.